de la palabra de Dios. Bien, el tema de hoy lo he titulado, Instrumentos para la gloria de Dios. Todos nosotros entendemos esa expresión, pero en esta mañana quisiera que a la luz del relato bíblico podamos recoger qué aspectos Dios quiere que tengamos en claro como instrumentos para la gloria de Dios. Bueno, suena una frase muy conocida, ¿no? Instrumentos para la gloria de Dios, casi constituye como una expresión cristiana común, ¿no? Que Dios te use para su gloria, ¿no? Que Dios se glorifique en tu vida, que tú seas para la gloria de Dios. Siempre lo escuchamos, lo oímos, pero como a veces nos sucede con otras cosas y otras enseñanzas de la Biblia, a veces nosotros sabemos cosas de la Biblia, pero no sabemos cómo eso se ejecuta o cómo se vive. Bueno, aquí vamos a ver cómo es que se concretiza, se vuelve una realidad eso de ser instrumentos para la gloria de Dios. Instrumentos para la gloria de Dios. Bueno, aquí he puesto en resumen la enseñanza para esta mañana. Quisiera animarles, quisiera motivarles y si cabe, exhortarles también, hermanos, y exhortarnos unos a otros para que nosotros seamos instrumentos de que llevemos gloria al Señor. ¿Pero cómo? Bueno, que llevemos a otros a reconocerle a Dios a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro andar, nuestra conducta, nuestra relación con Dios, que esa conducta, esa relación con Dios lleve a otros a reconocerle, a confesarle y Dios obrará, Dios responderá y porque Él nos bendice, pero para bendecir también a otros. Mire, el enfoque es el siguiente, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo ser instrumento para la gloria de Dios? Curiosamente, no pensando en mí mismo, sino pensando en los demás, en los que no son creyentes, que Dios me use para que ellos le reconozcan a Dios y le confiese. Y hacia los creyentes, que Dios, cuando me bendice, utilice esa bendición para bendecir a otros. Ese es, en resumen, cómo ser instrumentos para la gloria de Dios. Sí, siempre lo escuchamos, pero ¿cómo podemos ser instrumentos para la gloria de Dios? De pronto voy a recibir algo, o voy a salir en la televisión. ¿Qué se requiere para ser instrumentos para la gloria de Dios? Muy sencillo, cuando usted con su vida está impactando a otros y esas personas reconocen a Dios, confiesan a Dios, no necesariamente las personas se convierten, pero al menos reconocen, identifican estas personas a Dios en nosotros, estamos glorificando a Dios, pero también cuando Dios nos bendice, cuando Dios de pronto nos proporciona lo que muchos en la actualidad llaman éxito, pues ese éxito que Dios nos proporciona, le glorificamos cuando a través de ese éxito, a través de esa posición, nosotros servimos a los demás, bendecimos a otras personas. ¿Cómo notamos esto en esta porción de la palabra de Dios? Siendo instrumentos para la gloria de Dios. Bueno, vamos a notar cómo es que lo que ha ocurrido en este capítulo lleva al rey Nabucodonosor a la postración. En primer lugar, somos instrumentos para la gloria de Dios cuando llevamos a otras personas a postrarse ante el Señor, reconocerle y confesar su nombre. Bueno, vemos aquí en el versículo 46, dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Bueno, miren, cuando leemos todo el pasaje,
y nos damos cuenta la insistencia, ya hemos resaltado, la insistencia de Daniel en que no es él, es Dios, no es él el que tiene esa habilidad para conocer los misterios y interpretar sueños. Es Dios el que conoce los misterios, es Dios el que revela, es Dios el que proporciona la interpretación. Vez tras vez Daniel ha procurado no ceder a la tentación, una persona humilde, una persona que no quiere ser al que todos le alaben. Sin embargo, curiosamente, esta vida humilde de Daniel, esa búsqueda de que las personas no estén fijándose en él, sino en Dios, curiosamente lleva al rey, la persona más poderosa de aquel momento, a actuar como lo vemos en este pasaje. Dice aquí la escritura que Nabucodonosor se postró sobre su rostro. Eh, lo, Hasta este momento hemos leído y también por la historia sabemos que Nabucodonosor es la persona que ha acumulado y ha concentrado la mayor cantidad de poder en aquella época. Es el hombre más poderoso terrenalmente hablando, pisando este planeta. Y el hombre más poderoso de este planeta en ese entonces, ¿cómo está? Está postrado. ¿Y ante quién? Ante un adolescente esclavo que ha sido traído como cautivo. Imagínense la escena, ¿no? Resulta bastante paradójico, resulta hasta un poco irónico, algunos verán la escena, pero esa es la obra de Dios que a través de nosotros hace que personas se postren. Y aunque en este pasaje vemos que se postra sobre su rostro, y algunos pueden pensar que está adorando a Daniel, en realidad aquí, como luego vamos a ver en la confesión del propio Nabucodonosor, no es Daniel en sí el que produce esta reacción, sino, como lo vamos a ver, el mismo Nabucodonosor reconoce que está ante un Dios superior. No lo reconoce como el único y supremo, pero por lo menos avanza y reconoce que hay un Dios superior a todo lo que él conocía. Nosotros sabemos que en realidad no es el Dios superior, es el Dios supremo y único. Es el Dios único y verdadero, nuestro Padre. Hermanos, Daniel es instrumento para la gloria de Dios al impactar a una persona, porque él permitió que Dios obre a través de él. Él no fue orgulloso, él no estuvo pensando en sí mismo, él no estaba tratando de imponer sus propias ideas, ¿no? Él sencillamente dejó que fluya el Señor a través de él, pero incluso cuando venía la tentación de que las personas le atribuyan a él el éxito y todo lo que había supuestamente logrado, Daniel insistió, es Dios. Esa actitud de Daniel hizo que Dios lo use y él fue instrumento porque con ese testimonio, esa conducta, esa manera de vivir su fe, impactó en la persona más poderosa, la persona más soberbia en este planeta. Y tenía muchas razones. Quizás conocemos a personas que son muy orgullosas, pero uno diría, pues como que no tiene muchas razones para hacerlo. Pero si hubiera alguna persona que habría tenido razones para experimentar soberbia y orgullo, ese era Nabucodonosor. Pero lo vemos aquí postrado, humillado, e incluso ofreciendo incienso y presentes delante de Daniel. ¿Por qué? Una sola razón. Porque Daniel, él sencillamente, él murió a su yo. Él no
quería que las personas estén concentradas en su yo. Hizo que su yo muriese. Lo que Cristo mismo dice a los discípulos que quieren seguirle: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Daniel está haciendo lo que Cristo mismo dice que hagamos todos sus discípulos, y lo que él mismo hizo yendo a la cruz. Hermanos, eso produjo, eso influyó, impactó, y noten, hermanos, y notemos cómo es ser instrumento para la gloria de Dios. Somos instrumentos para la gloria de Dios porque al negarnos a nosotros mismos y permitir que Dios obre a través de nosotros, las personas se postran ante Dios, reconocen a Dios. Hermanos, si eso no se está produciendo, si al conocernos a nosotros las personas no están siendo impactadas y están siendo llevadas hacia Dios, hay un problema. A veces estamos nosotros más centrados en nosotros mismos. Y aquí quiero hacer una aclaración. Podemos incluso nuestra preocupación por nuestro testimonio, mi yo, podemos incluso camuflar nuestro orgullo al estar preocupados en nuestra reputación. Daniel no está preocupado en su reputación, en su testimonio. Está preocupado en el testimonio de Dios, en el Señor. Él quiere llevarle la gloria a Dios. No se fijen en mí, no piensen que el héroe soy yo. El héroe es Dios. Todo para la gloria de Dios. Todo es de Él. Si Dios me ha dado, y podemos traducirlo modernamente, si Dios me ha dado alguna bendición, prosperidad material, prosperidad intelectual, profesional o técnica o en alguna área, todo es de Dios, todo es por Dios, es el Señor. Y si nosotros progresamos incluso espiritualmente, es el Señor. Entonces la preocupación que debe tener el creyente no es que piensen de mí, sino que piensen de Dios, que piensen del Señor. El apóstol Pablo, incluso cuando en la carta a Tito dice que debemos portarnos correctamente, él dice, no para que no hablen mal de ustedes, dice, sino para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nuevamente, la preocupación de Pablo es la reputación de Dios. Cuando Pablo le habla a los corintios, no está defendiéndose él, no está defendiéndose Pablo, está defendiendo a Dios, está defendiendo el ministerio de Dios, está defendiendo el nombre de Dios. Entonces, debemos hacer un análisis. Cuando estamos preocupados por algo, debemos estar evaluando claramente, ¿estamos preocupados por Dios en realidad o por nuestra reputación o por nosotros mismos? Muchas veces estamos más preocupados por nosotros mismos. Daniel, al tener como su mayor anhelo, su mayor deseo y su mayor concentración Dios, entonces eso produjo en las personas como Nabucodonosor ese impacto y se postra. Pero no solo se postra, dice la Escritura que él confiesa. Pero antes de postrarse, para aclarar que Daniel no es el que está recibiendo la adoración, es interesante, hay otro rey muy importante, muy poderoso, un extraordinario conquistador, Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Esta es una cita de Flavio Josefo, un historiador judío, que cuenta que cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén, pues fue al templo y el sumo sacerdote estaba allí y Alejandro Magno se postra, ¿no? Se postra ante el gran sumo sacerdote. Todos se quedaron admirados, dice Flavio Josefo. Todos se quedaron sorprendidos, pero nadie se atrevía a preguntarle, hasta que uno se atrevió a preguntarle a Alejandro. Ahí está.
Parmenio fue el único que se le acercó y le preguntó qué pasaba, que mientras todos lo adoraban a él, porque a Alejandro lo conocían como el dios Sol, o en griego Helios, pues todos le adoraban a él se inclinaba frente al gran sacerdote de los judíos. Alejandro explica lo siguiente, dice, no lo adoré a él, dijo Alejandro, sino al Dios cuyo sumo sacerdocio ejerce. Entonces esa era la idea de los paganos. En este caso, cuando Nabucodonosor se postra ante Daniel, en realidad en la mente de los paganos estaba esa idea de que ellos estaban en realidad postrándose y reconociendo al Dios que están representando estas personas. Entonces vemos cómo es que Dios usa a Daniel como instrumento para su gloria, al hacer que una persona se postre, le reconozca a él como el supremo. Miren, luego el rey Nabucodonosor hace una declaración, una confesión. Por eso decimos que no es que Daniel está siendo venerado o adorado, sino que en Daniel Nabucodonosor está viendo a Dios. Ahora, él es un politeísta. ¿Qué significa politeísta? Que cree en varios dioses. Es un pagano. No pensemos que Nabucodonosor aquí ya él tiene un conocimiento pleno de quién es Dios. Pero en este punto él reconoce definitivamente, porque todos sus sabios que representan a todas las religiones de aquel entonces en Babilonia habían fracasado y el único vencedor era el Dios de este joven judío. Entonces Nabucodonosor no está volviéndose creyente en el Dios vivo y verdadero, pero sí le está confesando. Dios está usando a Daniel no solo para que Nabucodonosor se postre, sino también para que Nabucodonosor declare, confiese. Dice aquí la escritura, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios, no dice el Dios mío y tuyo, ¿no? O nuestro, sino el Dios vuestro. Todavía Nabucodonosor no lo asume como su propio Dios, pero él reconoce, confiesa que, ¿qué cosa? Recordemos, dice aquí Dios de Dios, es una expresión aramea que significa que no hay nadie como Él. Eso es impresionante. O sea, Él ha ganado, ha vencido a todo el panteón babilónico. Y miren, Nabucodonosor aquí, al decir Dios de dioses, recordemos que al inicio Nabucodonosor venció a los israelitas. Es decir, él había usado la fuerza política, su astucia militar, y había ganado a través de la fuerza, del ejército, de su astucia, y había vencido a los israelitas. Pero lo que no sabía es que detrás del telón era Dios el que había entregado a Joacim y los tesoros de la casa de Dios a Nabucodonosor y en sus manos. Entonces Nabucodonosor, hasta este punto, él habrá estado pensando que su Dios Marduk y él mismo, como perteneciente a esa familia de los ayudados y reconocidos e hijos de los dioses, pues Nabucodonosor en este momento está reconociendo que Dios es el Dios de dioses. Es decir, miren, hermanos, alguien que había derrotado, y en esa época las guerras no solamente eran encuentros militares, para ellos las guerras también tenían un componente religioso. No era solamente una lucha entre pueblos, sino una lucha entre dioses. En su mente, su Dios había vencido al Dios de Israel y había saqueado y llevado como trofeos de guerra, y guerra espiritual, guerra religiosa, pues los tesoros de la casa de Jerusalén. Pero ahora Nabucodonosor está reconociendo, confesando que el Dios de Daniel es el Dios de dioses, por encima de Marduk, su Dios, ¿no? Miren, y no solo eso, sino que él mismo era reconocido como Rey de Reyes, pero ahora
no solo a nivel del mundo espiritual, Dios es Dios de dioses, sino con todo lo que le ha explicado Daniel de que Dios mueve los hilos de la historia, no le queda más remedio al propio Nabucodonosor que el Señor Dios Todopoderoso es Señor de los reyes de la tierra. Aquí él está reconociendo, recuerden, él en este punto ya sabe que la cabeza de oro es él. Y Daniel antes de introducir todo el relato, él le ha dicho que es Dios el que mueve los hilos de la historia. Incluso Daniel en su salmo de adoración a Dios, esas frases que son muy conocidas por todos los creyentes, cuando leemos la Biblia, Dios pone reyes y quita reyes, él muda los tiempos. Entonces, dice la escritura aquí que el propio Nabucodonosor reconoce que Dios es el que está por encima de los reyes de la tierra. Señor, y la expresión Señor tiene la idea de ser amo, dueño, incluso por encima, teniendo soberanía. Este es un paso extraordinario. Nabucodonosor se postra, se humilla, ¿no es cierto? Él confiesa, incluso ofrece incienso, confiesa que Dios es Dios por encima de los demás dioses. Él conserva su politeísmo, definitivamente, ¿no? Pero aquí también da un paso más. Él reconoce la soberanía de Dios sobre la historia de los pueblos y especialmente sobre los gobernantes. A continuación, remata diciendo Nabucodonosor, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Es decir, que todo esto gracias a qué. Él pensaba que, y todos nosotros entendemos, que Daniel, por la gracia de Dios, reveló el misterio a Nabucodonosor. ¿Todo por qué? Porque Daniel se dejó usar por Dios, permitió que Dios sea el exaltado y no su propio yo. Él sencillamente, él estaba muriendo a su yo y dejando que Dios resplandezca a través de él. Eso hizo que Nabucodonosor viera la obra de Dios. Y finalmente le estamos viendo postrándose y diciendo cosas que cualquiera diría, wow. Incluso a veces nosotros, siendo cristianos, nos cuesta reconocer la soberanía de Dios. A veces incluso como que reclamamos a Dios, le preguntamos, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Etcétera. Pero aquí Nabucodonosor está diciendo, es Dios el Señor de los gobernantes. Es Dios por encima de los dioses. Y Él es el que revela las cosas ocultas. Daniel es instrumento de Dios. Y al ser instrumento de Dios, una persona tan soberbia como Nabucodonosor se postra ante Dios y confiesa, declara la supremacía y la soberanía de Dios. ¡Qué extraordinario! Entonces, ser instrumentos para la gloria de Dios, entonces en este pasaje encontramos es llevar a personas a través de que vean en nosotros a Dios y no a nuestro yo, y no estar tan enfocados en nuestro propio yo, sino en la persona de Dios. Eso hace que Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque nos constituimos en instrumentos. Esa expresión instrumentos, pues definitivamente nos ayuda a entender nuestro lugar en todo este proceso. Por ejemplo, si nosotros decimos instrumento, vamos a suponer, queremos hacer una mesa de madera. Entonces, cuando hacemos la mesa de madera, utilizamos diferentes herramientas, el serrucho, el martillo, los clavos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces la persona que viene a usar la mesa no dice gracias serrucho, gracias martillo.
Oye, gracias martillo por ser tan duro y pegar fuerte, ¿no? Gracias señor clavo. No le agradecemos a los clavos o los martillos, le agradecemos al que hizo la mesa. No le atribuimos la mesa al serrucho o al martillo, le atribuimos a Dios. Pero muchas veces nosotros queremos que nos reconozcan a nosotros. Estamos pensando en nosotros mismos. Estamos enfocados en nosotros mismos. Pero es Dios. Me hace recordar al apóstol Pablo cuando escribe en su primera carta a los Corintios y los hermanos estaban incluso discutiendo entre sí. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, decían algunos, usando un lenguaje entre comillas espiritual, pero cada uno como que estaba buscando su partido, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Finalmente, todo es de Dios. Somos instrumentos en sus manos. El pastor Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon decía que los cristianos debemos ser como el guante. El guante solamente da cabida a la mano que entra en él. Y el guante debe sencillamente ser flexible para que la mano que entra en él lo use. Entonces, es la mano, no es el guante. Es Dios y nosotros somos instrumentos. Eso significa instrumentos para su gloria. La exaltación no es para el instrumento, la exaltación siempre será para Dios. Y Daniel es un instrumento que está siendo usado por Dios para que Nabucodonosor se postre y le confiese. Ahora notemos más todavía en la vida de Daniel. Bueno, Daniel en este momento, llega a lo que podríamos llamar la cúspide, llega a la cima de lo que actualmente podríamos decir el éxito. Entonces Daniel experimenta exaltación. Entonces el rey, que dice, engrandeció a Daniel. Notemos eso. Dios es el que debe ser exaltado. Pero Nabucodonosor engrandece a Daniel, le da muchos honores, grandes dones, y no solo eso, le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Recordemos, hermanos, que habían dos cosas que preocupaban a Nabucodonosor, y esas dos cosas estaban en las manos de Dios, y Nabucodonosor tenía que aprender eso. ¿Qué dos cosas? Número uno, el poder, y número dos, la sabiduría. Y notemos aquí que Nabucodonosor le proporciona a Daniel el ser gobernador. ¿Qué le da? Poder. Y jefe supremo de todos los sabios, es decir, la sabiduría, el reconocimiento entre los sabios, poder y sabiduría. ¿Quién en el Nuevo Testamento reúne y es descrito, y ya lo hemos mencionado, como la persona que es el poder de Dios y la sabiduría de Dios? Es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero aquí es interesante que Daniel recibe bendición. Me hace recordar lo que dice la Escritura también. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y no solo eso, la Escritura dice, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será exaltado o enaltecido. Entonces vemos aquí que Dios está bendiciendo la vida de Daniel. Es un instrumento en las manos de Dios. Él no ha querido el éxito para él, el reconocimiento para él. Él siempre ha estado pensando en Dios, alabar a Dios, exaltar el nombre de Dios. Pero el resultado ha sido el que las personas como Nabucodonosor reconozcan a Dios, le confiesen a Dios. Pero también Daniel ahora recibe el reconocimiento, la exaltación. Es curioso, Daniel en el pasaje no dice no, no se niega. Es curioso porque Daniel no está él haciendo todo para su propio reconocimiento, pero en este punto quiero notar algo.
Han escuchado ustedes seguro una expresión e incluso una idea muy común, que cuando una persona llega a la cúspide, llega a una posición muy elevada, se, se olvida de los demás. Incluso hay una frase popular, ¿no? Que dice, la vaca se olvida cuando fue ternera, ¿no es cierto? Han escuchado esa expresión, ¿no? Como que cuando una persona asciende en algún punto de éxito en su vida, pues como que se olvida de dónde procedía. Esa es la idea que muchas veces encontramos, no es una idea, sino en realidad la gente se topa con esta cruda realidad. Lamentablemente sí, hay muchas personas que son enceguecidas por el éxito, por la fama, la fortuna. Aquí Daniel está recibiendo esta bendición, pero no la rechaza, curiosamente. No dice no, sino más bien él acepta esto como bendición de Dios. Él no lo ha buscado, él no se ha autoexaltado, él no se ha autopromocionado ante el rey Nabucodonosor. Él ni siquiera le dijo, bueno, Nabucodonosor, ya que estás tan emocionado y contento, ¿qué tal si me das por acá? ¿Sabes qué? Me gusta Babilonia, a ver si me haces gobernador acá. No, todo surgió del propio Nabucodonosor. Dios es el que puso en él. Definitivamente esto no escapa a la providencia de Dios. ¿Quién es el que pone y quita? El propio Daniel ha dicho, Dios pone reyes y quita reyes. Él es el que pone autoridades y las quita. En este punto, el rey está colocando a Daniel como una autoridad, le está dando poder y también está reconociendo la sabiduría que Dios le ha dado, que sobrepasa la sabiduría de los sabios de este mundo. Entonces Daniel no está viendo a Nabucodonosor, entonces ahora está viendo a Dios actuando. Y sabemos que en todo este proceso, Daniel, si llega a este punto, es Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios quiere seguir actuando, Dios es soberano, Dios está permitiendo que Daniel llegue a las más altas esferas del poder en Babilonia. Incluso esto ha dado motivo para que algunos estudiosos lleguen a la conclusión de que cómo es que los sabios del Oriente se enteraron del nacimiento del Mesías, cómo es que los sabios del Oriente conocieron de las profecías acerca de Cristo, esa roca que iba a venir y esta roca iba a llenar toda la tierra y se iba a convertir en una montaña y que estaban esperando pues la llegada del Mesías. ¿Cómo es que se enteraron los sabios del Oriente? Bueno, algunos entendidos ven la influencia que debe haber tenido Daniel, debe haber dejado una huella profunda en toda la cultura babilónica, especialmente entre los sabios del Oriente, para que luego, en la época de Cristo, todavía ellos hayan estado también al tanto del cumplimiento de las profecías. Esa es la conclusión a la cual llegan muchos entendidos. Hermanos amados, Daniel recibe bendición, la bendición del éxito. Ahora, estando en toda la cúspide, en todo el éxito, recordemos, Dios quiere que seas instrumento para su gloria. Daniel dejará de ser instrumento para su gloria. Señor, yo ya cumplí con mi trabajo. Ahora te he glorificado y mira, Nabucodonosor está postrado, está que te reconoce. Ahora ayúdame a disfrutar de mi éxito. No reacciona así, Daniel. No se queda enfocado en sí mismo. Muchas personas en este punto podrían decir lo siguiente. Daniel podía haber aprovechado y decir, bueno, gracias Nabucodonosor, de verdad, muy bien, excelente, yo soy el que ha sido el instrumento, ahora sí, bueno, que vengan los honores, los bombos, los platillos, el reconocimiento, ahora voy a publicar por todas las redes sociales mi éxito. Así no reaccionó Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Al recibir esta exaltación por la gracia y la misericordia de Dios, por la soberanía de Dios, llegó a este punto del éxito.
El éxito se lo debemos al Señor, definitivamente. Si Dios te da éxito, no es malo. Algunos van a rechazar. No, no. Hay algunas personas que tienen un concepto equivocado de la humildad. No, el éxito es malo, entonces voy a rechazar el éxito o cualquier reconocimiento porque yo soy muy humilde. No, aquí vemos Daniel que es muy humilde, pero él no se niega a lo que Nabucodonosor está haciendo porque él reconoce que Dios está abriendo ese camino. Pero no lo usa para su propio beneficio, no lo usa para que su yo se engrandezca. Miren lo que hace Daniel, es extraordinario, ¿no? Bien, aquí muchas personas cuando llegan al éxito tienen un lema como este. Este tipo de frases circula mucho en internet. Llegar al éxito solo depende de ti. Ese es un pensamiento mundano, ¿no es cierto? No, llegar al éxito solo depende de Dios. Así debemos mejor corregir esta idea. Llegar al éxito depende de Dios. Y como depende de Dios, incluso en la cúspide del éxito que Dios nos ha dado, no vamos a estar enfocados en nosotros mismos. Allí, Dios quiso que Daniel fuese instrumento estando allí como esclavo, humillado en lo más profundo. Pero ahora Daniel ha ascendido y está en la cúspide del éxito. Si él debe seguir siendo instrumento en las manos de Dios para su gloria. Daniel, como esclavo, como un adolescente llevado cautivo, humillado y esclavizado en un país extranjero y obligado incluso a cambiarse de nombre, pues allí Dios tiene un plan y Dios quiere que sea instrumento, humillado. Pero ahora Daniel está en lo más alto de la montaña, está en la cúspide del éxito. Daniel, no te olvides de Dios. Estás en la cúspide, pero sigues siendo instrumento. Entonces Daniel no se olvida de eso. Él, estando allí, dice la Escritura, Daniel bendice a otras personas. Daniel bendice a otras personas. Dice la Escritura, y Daniel solicitó del rey. No dice que Daniel le exigió, no dice que Daniel le presionó, no dice que Daniel le chantajeó, sino Daniel presentó una solicitud al rey y el rey se la concedió. ¿Cuál era esa solicitud? Que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿A quién? A Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Es Daniel el que recibió la revelación? ¿Es Daniel el que recibió la revelación del sueño y de la interpretación? ¿Es Daniel el que pone el pecho y va delante del rey y a riesgo de su propia vida, ya sea que el rey le acepte o no, estaba en riesgo su vida porque había pena de muerte? Daniel tuvo que enfrentar sus temores y negarse a su yo, exaltar a Dios y ser instrumento para la gloria de Dios. Hasta aquí sus amigos han estado orando, pero Daniel ha sido el actor, entre comillas, el actor principal, pero el actor principal es Dios. Daniel es instrumento. Daniel reconoce que no es él, es Dios. Y sus amigos han sido personas que son sus compañeros de oración. Entonces Daniel, en lugar de ver su éxito como un logro privado, personal, él no se olvida que hay gente a su alrededor, creyentes también. Ellos están orando y él valora la vida de otras personas. Él está pensando ya no solo en él, está pensando en Dios. Y ese pensamiento en Dios le lleva a también estar pensando en sus compañeros, en sus hermanos. Él llega al éxito para bendecir a otras personas. Hay algunas personas que llegan al éxito y solo quieren llegar al éxito para disfrutar de la fama, del reconocimiento, de los aplausos, de las palmaditas. Y hablo del éxito en todas sus facetas, incluso lo que llamamos éxito espiritual. Ah, mira, yo soy tal cosa. No, Daniel, él está en la cúspide del éxito porque Dios lo ha exaltado ahí. Pero Daniel no se olvida, yo soy instrumento en las manos de Dios. Es Él, no yo. Y Daniel se acuerda. Daniel solicita a Nabucodonosor. En una oportunidad, un joven estaba preso
e interpretó sueños en la cárcel a dos personas. Uno fue trágico y otro fue con resultado exitoso. Uno terminó con la derrota y la muerte, en este caso del panadero, pero el copero, este sí tuvo éxito. Recuerdan el caso, es José, que interpretó el sueño del panadero y del copero del rey, Faraón. Bueno, el copero, ¿qué pasó? Bueno, su interpretación fue correcta y él llegó a ser puesto en libertad y repuesto en su cargo. Pero dice la escritura que se olvidó. Muchas personas cuando llegan al éxito se olvidan de otras personas, pero gracias al Señor que Dios obró en el corazón de ese copero. Y eso nos pasa, que cuando obtenemos algo y recibimos bendición, tenemos éxito, nos olvidamos de otras personas. Pero aquí Daniel no se olvidó. Inmediatamente se acordó de sus compañeros de oración, aquellos también que son instrumentos en las manos del Dios soberano. Entonces Daniel solicitó. No sabía qué resultados iba a obtener. No sabía si el rey iba a decir sí o no, pero Daniel estuvo en su corazón pensando en los demás, pensando en bendecir a sus compañeros. Pero además, todo esto está en las manos de Dios. Daniel es consciente que todo es gobernado por Dios. Entonces, Dios también colocó en posición de poder en la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, y dice, y Daniel estaba en la corte del rey. Hermanos amados, ellos llegaron a tener esta posición porque Dios se lo permitió. Hermanos, no se dice que Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, ellos se dedicaron a tener, como dice un autor curiosamente, no se dedicaron a tener diríamos, una oficina, ¿no? Y plantaron, ¿no? Que tenga un rótulo en la parte externa. Aquí somos especialistas en revelar sueños y misterios, ¿no? No tuvieron, no se aprovecharon de esa situación. Más bien ellos solicitaron, en este caso Daniel solicitó para sus compañeros trabajo, pero trabajo para lo que se habían preparado, pues, ¿no? Ellos habían recibido instrucción, entrenamiento y Dios les había dado sabiduría para que ellos puedan estar en la corte del rey. ¿Qué pide Daniel? Trabajo. Muchas veces nosotros queremos glorificar a Dios y hay la idea de glorificar a Dios solamente como pastores, misioneros, diáconos. Pero hermanos amados, Dios nos ha llamado para ser instrumentos para su gloria en donde nos coloque el Señor. Algunos los ha colocado en el mercado, a otros les ha colocado en un restaurante, a otros les ha colocado en una empresa, a otros les ha colocado en una universidad, en el colegio. Nos ha colocado en diferentes ambientes, en diferentes lugares, y donde Dios nos ha puesto es su voluntad para que allí en donde estemos y con lo que Él nos ha preparado seamos luz, instrumentos para su gloria. Instrumentos para su gloria es que nosotros nos neguemos al yo y dejar que Dios nos use, que Él sea el que se manifieste para que personas reconozcan a Dios, le confiesen, y Dios también cuando nos da el éxito que sea para que otras personas sean bendecidas y seguir con esa cadena de ser instrumentos, y donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Y alabado y bendito sea el nombre del Señor, que ellos fueron llevados para lo que se prepararon, para estar en las altas esferas del poder y entrar en lo que hoy día diríamos la política. ¿Cuánta falta, ahora que estamos viviendo esta situación de crisis mundial, cuánta falta nosotros decimos que hace de que haya personas de bien en el poder, ¿no? Alcaldes de bien, presidentes regionales de bien, ministros de bien, un presidente de bien, personas que estén en el poder judicial, que sean personas de bien. Hermanos, el Señor
puso en todas estas áreas a Daniel y a sus compañeros, porque para eso los preparó, porque Él tiene un plan. Luego vamos a ver. Alguien dirá, bueno, Nabucodonosor, qué bueno que haya reconocido, se haya postrado y haya confesado a Dios, pero como que le duró muy poco, porque vamos a leer en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, que puede que la interpretación del sueño haya preocupado al propio Nabucodonosor, que en el capítulo 3 comenzó a buscar la manera de fortalecer su poder a través de esa imagen que mandó a construir, y luego vemos el drama ahí, y el gran milagro del horno de fuego, que Dios protegió enviando su ángel para proteger a los amigos de Daniel. Y vemos en el capítulo 4 que Nabucodonosor le duró muy poco ese reconocimiento a Dios cuando se paseaba por Babilonia y fue muy soberbio. Es cierto, no fue permanente el reconocimiento de Nabucodonosor. Pero el punto no es si es permanente o no, sino que Daniel es instrumento en las manos de Dios, que los compañeros de Daniel son instrumentos en las manos del Señor. Pero hermanos, quiero terminar citando Juan capítulo 17, versículos 1 al 3. Jesucristo vino a este mundo y Él vino para constituirse en instrumento en las manos de Dios. No quiero que usted se quede con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, sino con el ejemplo supremo de quien fue instrumento en las manos de Dios. Jesucristo dice aquí la Escritura en la oración que encontramos esa hermosa, preciosa oración de nuestro Salvador en Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo, ¿qué dice? Te glorifique a ti. La pasión de Cristo era glorificar a su Padre, exaltar a su Padre, que Él sea un instrumento para llevar gloria al Señor. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Señor decía, bueno, Señor, hazme un instrumento para tu gloria. Pero ¿en quién pensaba? En ti y en mí, en darnos vida. Jesucristo muestra lo que es ser un instrumento. Él no está pensando en sí mismo, en su yo, sino en su Padre, y está pensando en ti y en mí, en bendecirnos, en que Él está siendo instrumento para la gloria de Dios al concedernos vida eterna. Y dice la Escritura, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ese es instrumento para la gloria de Dios. Ser instrumentos para la gloria de Dios significa que a través de nosotros, como Cristo, que las personas conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Muchas personas lo interpretan así. Hay una secta religiosa que piensa que aquí se está hablando de conocer los versículos, de llegar a repasar toda la Biblia. No decimos que no debemos leer la Biblia, pero aquí se establece el conocer a Dios como el único Dios vivo y verdadero, en el sentido de tener una relación real y genuina por medio de Jesucristo. Eso es ser instrumentos para la gloria de Dios. Que las personas conozcan a Dios y que las personas, nosotros estemos enfocados en bendecir a los demás y que en nosotros vean a Dios. Que Dios nos ayude a seguir el ejemplo de Cristo, porque Él lo hizo todo esto yendo a la cruz y luego al tercer día resucitar y está a la diestra del trono de Dios. Y un día regresará nuestro Salvador para establecer su reino, aquella montaña que llenará toda la tierra, su reino milenial. Pero hermanos amados, Jesucristo, para llegar a ser esa montaña, primero Él, aquí en Juan 17, Él vino a este mundo humilde. Y el instrumento de gloria de Dios, que es Jesucristo, nos ha llevado a conocer al Padre, nos ha llevado a conocer al Dios vivo y verdadero. Pero aún en su exaltación, Cristo sigue siendo instrumento para la gloria de Dios, para atraer a más personas a la vida eterna. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas